Mientras en la Casa Blanca el vicepresidente Mike Pence recibió a delegado del presidente encargado Juan Guaidó, en Venezuela el mandatario en disputa Nicolás Maduro impide su salida del país. En español y desde el Pleno de la Cámara, legislador estadounidense envía mensaje a las fuerzas militares venezolanas. Y cónsul que reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela convoca a otros diplomáticos a seguir su camino. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Mientras la Casa Blanca da otra muestra de respaldo al gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, al reunirse con su delegado ante el gobierno de Estados Unidos, Carlos Vecchio, en Caracas, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro prohibió la salida del país del mandatario reconocido ya por más de 20 naciones. Bricio Segovia desde Washington y Adriana Núñez desde Caracas siguen la evolución de la noticia. Comenzamos esta cobertura de equipo en la Casa Blanca. Bricio, ¿cómo se dio el encuentro y qué trascendió de él? Hola Gonzalo, pues todavía estamos a la espera de que los representantes venezolanos y el vicepresidente estadounidense abandonen la Casa Blanca para tener más detalles sobre qué es lo que ocurrió ahí dentro. Sin embargo, sí podemos avanzar cuál es la delegación que se ha reunido con el vicepresidente estadounidense Mike Pence. Se trata del designado por el gobierno interino venezolano para los negocios y, por lo tanto, el máximo representante diplomático aquí en Estados Unidos, Carlos Vecchio, su número 2, Ángel Marcano, y también Julio Borges, que es el representante designado para el Grupo de Lima. Sin duda alguna, esto se puede entender como un movimiento más de Washington para legitimizar a este gobierno, el gobierno de Juan Guaidó, que ya fue reconocido no tan solo por el presidente de Estados Unidos, sino también por el resto de la administración. Bien, y de Washington pasamos ahora a Caracas porque aún con el creciente respaldo y acciones concretas que lo demuestran, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro decidió impedir la libre movilización del mandatario encargado. Vía Skype le preguntamos a Adriana Núñez qué decisiones tomó el fiscal general de Venezuela, Tarek Saad, contra Juan Guaidó y qué reacciones se han conocido. Adriana. Buenas tardes, Gonzalo. El fiscal general acudió hoy al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar se congelen los bienes y las cuentas bancarias de Juan Guaidó, además de solicitar su prohibición de salida del país. Al manifestar que se estaba abriendo una investigación contra el presidente interino Juan Guaidó por supuestos hechos violentos que comenzaron la semana pasada en la ciudad de Caracas y que han terminado con un saldo total de 35 muertos. De acuerdo con el fiscal general de Venezuela, Juan Guaidó habría intentado desestabilizar el país. Sin embargo, paralelo a toda esta situación de tensión y crisis institucional política, los venezolanos siguen atravesando la misma crisis de servicios públicos y la hiperinflación que hace que los precios aumenten a diario entre 4 y 5%. Álvaro Algarra estuvo en un recorrido por la ciudad de Caracas y nos cuenta qué dicen los venezolanos. Cada día son más los venezolanos que protestan en las calles de su país por la crítica situación que enfrentan en sus vidas diarias. Y no son solo opositores quienes han levantado la voz contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Y es que a pesar de las acciones de la comunidad internacional para hallar una salida diplomática a la crisis, la vida cotidiana de los venezolanos sigue de mal en peor. Durante un recorrido por la capital este martes, la primera evidencia que encontramos de la crisis es la dificultad que tienen los ciudadanos para obtener el agua potable. Alberto Chirinos nos contó que a diario se ve obligado a ir a la falda de una montaña para llenar sus envases. El agua potable en las tuberías de los acueductos es agua totalmente mala. Uno siempre tiene que comprar el agua, los camiones. Otro ejemplo de lo que viven a diario las personas es el acceso a los alimentos. Elizabeth Morales, pensionada, hace fila como centenares de personas esperando para adquirir algo de comida. Estamos aquí esperando que venga un carrito para poder uno a ver si puede conseguir un producto y llevarlo a la casa. Esto está más profundizándose cada día más. El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a los medicamentos es otro de los problemas que pudimos constatar en uno de los más importantes hospitales de Venezuela. El señor Pedro Cortés, en silla de ruedas, diagnosticado con hipertensión, explicó lo que padece por las deficiencias en el sistema de salud. Lo veo entre más días con menos empuje
hacia los enfermos, porque no hay absolutamente nada. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Por cierto que el asesor de seguridad de los Estados Unidos, John Bolton, escribió a través de su cuenta en Twitter que habrá consecuencias para el fiscal Tarek William Saab si insiste en amenazar al presidente interino Juan Guaidó. Juan Guaidó hace minutos también designó a una serie de embajadores para el continente americano como parte del gobierno de transición que desde ya está conformando. Hoy en la Asamblea Nacional, por cierto, se discutió una ley que busca garantizar la transición del país una vez el gobierno chavista abandone el poder. Adriana Bricio, gracias por sus informes. La Voz de América siguiendo la evolución de todo lo que sucede en Venezuela, dentro y fuera del país. Todo el hemisferio y la Unión Europea, atentos ante la crisis. Después de la pausa, el espaldarazo del gobierno estadounidense a Juan Guaidó. Y diplomática venezolana se declara en rebeldía contra el presidente en disputa, Nicolás Maduro. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. En español y desde el Pleno de la Cámara de Representantes, el legislador republicano Mario Díaz-Balart envió un mensaje directo a las fuerzas militares venezolanas. Aún más, los pronunciamientos desde el Capitolio han sido bipartidistas. El senador Robert Menéndez también se pronunció sobre el tema. Jorge Agobián lo entrevistó. Bien, Jorge, ¿qué manifestó el legislador frente a la evolución de la crisis venezolana? Gonzalo, con todos los legisladores acá en el Congreso que ha conversado La Voz de América, pues nos han mostrado su apoyo a la decisión de la Casa Blanca y la política de la administración del presidente Donald Trump sobre Venezuela. Pareciera que existiera un consenso bipartidista sobre este tema. El senador Menéndez, como lo comentabas, conversamos con él y nos decía que apoya todos los mecanismos diplomáticos y económicos para debilitar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Sin embargo, en un comunicado de prensa que envió su oficina, aseguran que no están seguros cuáles son la estrategia de la Casa Blanca sobre la crisis en ese país. Ante todo esto, lo entrevistamos el día de hoy, le consultó La Voz de América y les presentamos lo que nos respondió. Rápidamente, estoy en favor de todos los esfuerzos diplomáticos y los esfuerzos económicos de terminar con el régimen de Maduro, que es un presidente que no lo reconoce a nadie, no es un presidente legítimo, ha robado el patrimonio nacional del pueblo de Venezuela. Y hablé ayer con el presidente provisional y le aseguré de nuestros esfuerzos de apoyar el deseo del pueblo de Venezuela
de restaurar la democracia, el respeto de derechos humanos y terminar la hambre para los venezolanos. Okay. Varios legisladores demócratas han apoyado todos estos esfuerzos que se dan desde la Casa Blanca sobre Venezuela. Sin embargo, hay opiniones encontradas sobre el tema de la opción militar que, si bien la Casa Blanca dice que está sobre la mesa, no está considerando en este momento. Hay que rescatar la opinión del representante Jim McGovern, quien dijo que la amenaza, y lo calificó de amenaza, lo que decía Bolton sobre la opción militar, decía que era muy peligrosa. Además, y citamos lo que escribió a través de su cuenta en la red social Twitter, las acciones militares en América Latina siempre han sido un desastre. Esto lo escribía, como lo comentaba, a través de sus redes sociales el representante demócrata por Massachusetts. Además, hay que comentar que el legislador Mario Díaz Balar, republicano por Florida, habló hoy en el Pleno de la Cámara de Representantes y envió un mensaje en español a los militares venezolanos. A las Fuerzas Armadas de Venezuela. Este es el momento de recuperar su honor, de recuperar su dignidad y ponerse del lado del pueblo venezolano en esa noble causa que es la libertad. Y al valiente pueblo venezolano, no están solos. La administración del presidente Trump, el Congreso de los Estados Unidos, sí, todos los Estados Unidos está con ustedes. Y como una muestra de apoyo por parte de algunos congresistas de acá del Capitolio estadounidense, hoy serán recibidos en el Congreso los diplomáticos mencionados por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, entre ellos Carlos Vecchio y Julio Borges, quien fue nombrado el representante del gobierno interino de Venezuela ante el Grupo de Lima. Gonzalo. Muchísimas gracias, Jorge Agobián. Y a propósito del Grupo de Lima, La Voz de América tendrá completa cobertura del encuentro que sostendrán sus miembros a partir de este domingo en Canadá, justamente sobre la crisis en Venezuela. Continuamos con más información. Esta vez, la cónsul de Venezuela en Miami, Scarlett Salazar, no solo reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de ese país, sino que en entrevista con La Voz de América instó a sus colegas diplomáticos a desconocer al presidente en disputa, Nicolás Maduro. Otra voz distante se alzó contra el presidente en disputa, Nicolás Maduro, esta vez desde el exterior con la cónsul de Venezuela en Miami, Scarlett Salazar. Ella reafirmó en la entrevista con La Voz de América su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Declaro firmemente que reconozco al presidente Juan Guaidó como presidente encargado en estos momentos. Esto obedece a los valores y principios democráticos que me motivan. Como funcionaria de carrera por 18 años consecutivos, debo apegarme en estos momentos a la ley, a las leyes venezolanas y a la Constitución de la República. En la misma entrevista, la funcionaria diplomática instó a sus colegas en otras oficinas consulares para que sigan sus pasos. Y se manifiesten, porque este es el momento en que Venezuela nos necesita, a mí, al militar, al funcionario de carrera, al funcionario diplomático, que salgamos a los venezolanos en general. A pesar de que expone argumentos legales para su decisión, la cónsul explicó que adoptar su posición no fue un paso fácil. Me ha motivado la necesidad y la necesidad que he visto en Venezuela, el momento histórico que estamos viviendo. Es importante que en este momento tomemos este tipo de acciones, porque van a reforzar lo que se está haciendo en Venezuela, van a reforzar el trabajo de la Asamblea Nacional y del presidente Juan Guaidó. Además, la cónsul Salazar expresó su respaldo a las sanciones que aplicó Estados Unidos contra el gobierno venezolano, principalmente por una razón. Están dirigidas al régimen que está apretando al pueblo venezolano para controlarlo, para acabar con ellos. La cónsul aseguró que hasta el momento de la entrevista no había recibido ninguna llamada desde Miraflores. José Perralete, Voz de América, Miami. Más adelante, Nicaragua y Venezuela, países más corruptos del hemisferio según Transparencia Internacional. Y el impacto de las sanciones estadounidenses contra PDVSA.
Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. La determinación del gobierno de Estados Unidos de sancionar directamente a la petrolera venezolana PDVSA es de las más efectivas hasta ahora en la búsqueda de ejercer presión sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Así lo aseguró a La Voz de América, quien lidera el grupo de trabajo sobre la crisis venezolana en el Consejo de las Américas. Celia Mendoza desde la Reserva Federal en Nueva York. Celia, ¿cuáles son los argumentos que dio el experto sobre este impacto? Realmente lo que está asegurando es que esta situación le pone un jaque al gobierno de Nicolás Maduro, en especial no solamente porque envía un mensaje acerca del aislamiento que tendrán comercialmente, pero también genera complicaciones para la distribución y el acceso a los activos. Estamos hablando de 7.000 millones de dólares que han quedado congelados y 11.000 millones de dólares a futuro. Esto genera complicaciones en especial para aquellos que tendrían que recoger fondos de parte de Nicolás Maduro en los próximos días, dentro de ellos inclusive uno de sus proveedores, Lukoil, que es una compañía rusa, la cual aseguró que no les dará ningún tipo de material, diluyentes ni otro tipo de material para que puedan generar su gasolina a menos de que hagan los pagos, algo que desde ahora será muy difícil. Como una decisión de gran impacto para la economía venezolana, catalogó en conversación con La Voz de América Guillermo Zubillaga, encargado del grupo de trabajo sobre Venezuela del Consejo de la Sociedad de las Américas en Nueva York, las sanciones establecidas por el gobierno estadounidense contra la petrolera PDVSA y su filial Citgo. 8 de cada 10 dólares que realmente ingresan al tesoro venezolano, a las cuentas venezolanas, vienen de las transacciones con los Estados Unidos, ya que las otras ventas son ventas futuros que ya han sido prepagadas, son compromisos ya existentes, es decir, que desde un punto de vista comercial, en cuanto a una presión económica, no podría pensar yo en una medida que tenga mayor impacto. A esto se suma la decisión de Estados Unidos de certificar la autoridad sobre algunos de los activos venezolanos que están bajo la custodia del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y otros bancos. Es un paso más en el reconocimiento del presidente interino Guaidó por parte de los Estados Unidos. Por ahora no sé qué medidas van a tomar ellos, pero sí sé que están preparándose para formar un equipo que pueda controlar y distribuir de su manera estos activos que van a ser alocados a ellos. Lo que llevaría, según su visión, a que Nicolás Maduro deje de cumplir con las obligaciones que han adquirido con los mercados de bonos. Todavía que seguía honrando y pagando era el PDVSA 2020, creo que ya lo van a dejar de pagar porque no tienen incentivo para hacerlo ni tendrán la capacidad para hacerlo. Responsabilidades que tendrían que asumir para pagarle a estas organizaciones. Se trata de la Reserva Federal de Nueva York, que está a mi espalda. Y hay que recordar también que se acaba de dar a conocer un reporte del Wall Street Journal donde se dice que Venezuela tendría tan solo 10 días de reserva de gasolina para vender y necesitarían buscar nuevos proveedores antes de que esta se acabe. Gracias, Celia. Seguiremos informando sobre el impacto de las medidas, no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito político. Venezuela y Nicaragua son los países más corruptos del hemisferio occidental, reveló el más reciente informe de la organización no gubernamental Transparencia Internacional. El reporte asegura que América Latina sigue registrando altos niveles de corrupción.
La corrupción en Venezuela continúa floreciendo, así definió la consejera regional para Latinoamérica de Transparencia Internacional, Luciana Torquiaro, las conclusiones de su más reciente informe sobre corrupción en el mundo. Venezuela es un ejemplo extremo y un caso que ejemplifica que cuando la democracia no funciona plenamente, cuando los ciudadanos no pueden hacer goce de sus derechos, cuando el sistema de checks and balances no funcione, cuando el Ejecutivo concentra todo el poder. Según el reporte, en Latinoamérica Venezuela obtiene uno de los más bajos puntajes en la lucha contra la corrupción según su escala. Esto debido a la crítica situación en el país. La violación de derechos humanos, la violencia y la inestabilidad política son consecuencias directas de la amplia corrupción que existe en esa nación, según el organismo. Nicaragua acompaña a Venezuela en el escalafón. Esa nación no solo es una de las más corruptas del hemisferio, sino que según Transparencia Internacional, el 2018 marcó un antes y después en el país centroamericano. El gobierno de Ortega ha tomado medidas muy extremas con respecto a los derechos humanos. Hemos visto que a pesar de que los ciudadanos están reclamando medidas en materia de lucha contra la corrupción y medidas más democráticas, el gobierno no ha tenido temor, no le ha temblado, digamos, el pulso a la hora de salir a reprimir a su propia gente. Transparencia Internacional destaca además que a pesar de que América Latina continúa estancada en su lucha en contra de la corrupción, existen aspectos positivos que han crecido como manifestación de sociedades civiles fortalecidas, entre ellos la movilización ciudadana y la conciencia política del pueblo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Y a las puertas de comenzar la última fase del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, este martes la Corte fue el escenario de nuevos argumentos de la defensa del reconocido narcotraficante, como lo reportó nuestra corresponsal en Nueva York, Laura Sepúlveda. Una estrategia corta fue la que tuvo la defensa durante la jornada número 36 que avanzó el día de hoy en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, pues solamente un testigo presentaron para que testificara en medio del proceso, un agente del FBI que por 30 o 40 minutos estuvo respondiendo a preguntas tanto de la defensa como del gobierno. Posteriormente, el abogado Jeffrey Lichtman leyó un comunicado que también fue tenido en cuenta en medio de este proceso como uno de los elementos de la defensa. El día de mañana conoceremos los detalles ya de este documento que fue analizado el día de hoy, de más de 60 páginas, en el que se comienzan a hablar de los cargos y ya será el turno del jurado para comenzar a definir si Joaquín Guzmán Loera es hallado culpable o inocente de los delitos que se le acusa. Aclaró el juez Kagan que Ismael El Mayo Zambada puede ser nombrado en medio del proceso, pero no como un conspirante con el gobierno mexicano o el de los Estados Unidos para poner los ojos de la ley sobre Joaquín El Chapo Guzmán. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. En breve, otro país que apruebe el uso medicinal de la marihuana. Y un guante, novedad de la cumbre de músicos estadounidenses. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
50 grados menos cero es lo que al menos 90 millones de estadounidenses enfrentarán esta semana en la parte central y norte del país. Las temperaturas extremas no registradas en los últimos 25 años se han apoderado de la región norte, de las planicies y los grandes lagos. Malawi es el más reciente país africano en considerar la legislación del cannabis medicinal después de movimientos similares en Lesoto, Sudáfrica y Zimbabue. Malawi siempre ha confiado en el tabaco, que representa el 13% de su Producto Interno Bruto y el 60% de sus ingresos en divisas. Pero a medida que los precios del tabaco por kilogramo han caído, los agricultores como Phineas Chimombo han tenido que luchar. En la mayoría de los casos, los agricultores como nosotros, que ya somos pobres, que luchamos por encontrar el dinero para transportar nuestro tabaco al mercado, vendemos nuestro tabaco tan bajo como 50 centavos por kilogramo. Las campañas de salud han consumido las ganancias del tabaco, por lo que los agricultores como Chimombo quieren cultivar cannabis, la planta que produce marihuana medicinal y cáñamo. Una vez que uno cultiva cáñamo, solo una pequeña parte de él obtiene más dinero del que se puede obtener de cualquier cultivo que un agricultor pueda sembrar. En marzo, los legisladores considerarán un proyecto de ley para legalizar la marihuana medicinal y los productos de cáñamo. Los activistas antidrogas de Malawi se preocupan de que la legalización de la marihuana medicinal fomente el uso recreativo. Pero los partidarios de legalizar el cannabis parecen haber ganado el debate de que es mejor regular el comercio y ayudar a que la economía de Malawi crezca. Henry Llanos, Voz de América. La exposición de la Asociación Nacional de Comerciantes de Música en Anaheim, California, combina música y tecnología para músicos y aficionados por igual. Una de las principales novedades es el llamado guante musical. La exposición de la Asociación Nacional de Comerciantes de Música, NAM, en Anaheim, California, combina música y tecnología para músicos y aficionados por igual. Taction Enterprises de Finlandia desarrolló un guante que reproduce música desde la palma de la mano. Aprender un instrumento es realmente difícil, por lo que la solución al problema es que hemos creado el instrumento más fácil del mundo que cualquiera puede aprender en un abrir y cerrar de ojos, porque es su propia mano. Los guantes transmiten señales al software en una computadora o teléfono para hacer música y se conectan a través de Bluetooth o USB. En realidad, tocar con una banda en vivo con un guante se hace mucho más fácil porque puedes recibir vibras de los demás músicos. Sabes que tienes la vibra y el ritmo y es un contrapunto. Otro producto que literalmente hace mucho ruido en la feria comercial son los Spec Drums. Hay un sensor de movimiento que detecta cada vez que tocas en la parte superior. Y cuando lo tocas, básicamente refleja el color en el sensor de color y lee el color, y dependiendo de los colores que uses, puedes calibrar diferentes sonidos y la aplicación procesa todo lo que reproduce en sonido. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Hasta aquí esta edición del Mundo al Día. Nos despedimos con imágenes previas a las celebraciones del Año Nuevo Lunar en China, color y comida en Shanghái. Soy Gonzalo Barca. Esto fue el Mundo al Día.